En México, hablar de elecciones es hablar de democracia, pero también de la necesidad de actualizar un sistema que durante años se volvió costoso, complejo y lejano a la ciudadanía. En ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum, apoyada en su mayoría en el Congreso, busca impulsar una reforma electoral que plantearía cambios al sistema electoral y al Instituto Nacional Electoral con un objetivo central: fortalecer la democracia haciéndola más eficiente, más austera y más cercana al pueblo. Quienes respaldan la reforma señalan que el modelo actual se volvió excesivamente caro y burocrático, con estructuras sobredimensionadas que consumen miles de millones de pesos sin que eso se traduzca necesariamente en mejores elecciones. Desde esta visión, la reforma no debilita la democracia, sino que la corrige al devolverle su esencia. La oposición y algunos sectores han expresado preocupaciones, argumentando que la reforma restaría independencia al árbitro electoral y pondría en riesgo la legitimidad de elecciones futuras. Sin embargo, para quienes impulsan el cambio, muchas de esas críticas parten de la defensa del viejo modelo, uno que funcionó durante décadas con privilegios, altos costos y escasa transparencia. En el fondo, el debate no es si debe haber democracia, sino qué tipo de democracia queremos: una cara y distante o una más austera, transparente y alineada con el mandato popular. Porque cuando se habla de reforma electoral, no solo se discuten reglas, sino el derecho del pueblo a decidir. Estamos arrancando en México un nuevo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión y con esto pues vemos la agenda que el oficialismo pretende impulsar con la mayoría que ha ganado democráticamente, cabe aclarar, con propósito del tema, pues en las dos cámaras, en la de senadores y en la de diputados. Y en ese sentido, pues hay que puntualizar que una de estas grandes cosas que se van a impulsar desde los congresos es la reforma electoral, ¿no? Que busca, pues justo, reformar la vida política y democrática de nuestro país. Cabe decir que al momento que platicamos de esta situación, pues la reforma no está en escrito, no está en papel, no ha sido enviada a ninguno de los congresos y que lo que sabemos, que lo que tenemos sobre la mesa, pues es lo que se ha presentado desde finales del 2025 y ahorita que pues vamos a arrancar en febrero con este nuevo periodo de sesiones. Y es importante decir esto para la audiencia, que no tenemos todavía una reforma escrita, porque ya se están diciendo tantas cosas, es una reforma que ya levantó tanto ruido, que ya despertó las alarmas de los que se creen amos, dueños y expertos en la democracia, tipo un José Waldenberg, un Lorenzo Córdoba. Hay que decirlo también muy claro, la oposición de manera irresponsable le ha comenzado a llamar Ley Maduro, como Claro. tú muy bien lo dijiste, sin siquiera conocer el texto y el planteamiento de la reforma. Y lo más curioso es que quien le llama así de esta forma Ley Maduro es Alito Moreno, Quienes nunca el han eterno estado a favor de la democracia plurinominal del PRI y que además se ha quedado en el poder priista, en el poder partidista, un proceso más como presidente de su partido, de manera ilegal, ¿no? O sea, ¿tú qué opinas de eso, Santiago? Porque me parece curioso, porque tú eres priista. Sí, a mí lo que me da mucha risa es cómo intentan desviar el debate a personajes políticos, cuando en realidad lo que deberíamos estar debatiendo es la democracia de este país. Quieren personificar. Muy a mí, bien por lo ejemplo, decíamos. me da mucha... No hay un texto. ¿Qué les preocupa? Ya sé que no hay texto, pero sí hay una forma en la que lo están haciendo, por ejemplo, operando sin los partidos, incluso sin los partidos que los han acompañado al oficialismo en sus campañas, en sus victorias. Es una reforma que vamos a ver si sí van a tomar en cuenta lo único que hicieron, que fueron las audiencias. Repito, no se construyó con los partidos. Todas las reformas electorales en México se habían construido con los partidos para que pudieran tener representación. Hoy yo creo que es una equivocación personificar el debate, cuando en realidad lo que deberíamos estar hablando es acerca de, sí, claro, cómo hacemos que las elecciones sean más eficientes, que la gente pueda ir a votar, que la gente esté más informada, porque todavía en este país tenemos un 40%
de la población que no vota. ¿Sabes por qué es importante personificar el debate? Porque en realidad esta reforma electoral responde a, una demanda popular, que por cierto eso de las audiencias que dices de manera como despectiva, pues es muy importante, ¿no? Porque es impulsar una reforma que va a tener impacto en el pueblo, desde el pueblo, escuchando a diferentes sectores y obviamente a los expertos, a partidos y demás. Por otra parte, ¿por qué hay que personificar? Porque en realidad esta reforma es una urgencia de la tradición democrática que hemos vivido en nuestro país, que yo quiero poner sobre la mesa que para realmente llegar a la democracia fue hasta 2018, porque en realidad la democracia que se vivía con el prianismo era una simulación de la alternancia del poder. En primer lugar, recordemos de dónde venimos, por eso es importante personificar, que venimos del sistema de un partido único, ¿no? Un partido único que definía todas las reglas del juego y que paulatinamente, por exigencia popular, pero sin dejar realmente las riendas, empezaron a soltar de alguna u otra manera, a crear partidos satélites, a crear figuras como las que seguramente Bueno, pues el tema de los partidos satélites hoy lo vemos con el Verde y el PT, que justamente no han logrado generar un consenso con sus aliados, justamente porque están demostrando cuál es el rol que ellos juegan en la política mexicana. Y también hay que ser muy claros, muy concisos. Uno de los principales temas de esta reforma son los famosos plurinominales, que históricamente tenían un propósito de representación democrática para la oposición, porque sí, venimos de un sistema totalitario, partidista, en donde autoritario. Autoritario, en donde solo el PRI tenía el control de todo. Que cambia y en no el se veía 77. en el 77 con la reforma que impulsa Reyes Heroles, que ahorita estaría completamente en desacuerdo ver a un Alejandro Moreno en el PRI, a un plurinominal que no representa a nadie, porque se supone que esa es la figura del plurinominal, un personaje político que represente a minorías. Yo quiero preguntarle a la audiencia, ¿quién se siente representado por Alejandro Moreno? ¿Quién se siente representado por Ricardo Anaya? ¿Quién se sentirá representado por Ricardo Monreal? ¿Quién se sentirá representado por Adán Augusto, oportunidad justamente de corregir todos esos errores. Yo quiero dejar una pregunta sobre la mesa. La clave es reducir o eliminar a los plurinominales, o más bien cambiar las reglas del juego en los partidos, internamente. Claro. Porque de nada nos sirve un Alejandro Moreno ahí. Exacto, como Al bien PRI. lo decías, la nosotros figura del tampoco. plurinominal surge para representar a las minorías, para diversificar la representación y sobre todo para mantener una estabilidad política. Pero en los hechos, la manera en la que se definen las listas plurinominales no responden a ningún tipo de proceso democrático, como Y es por donde sí se lo hace desvirtúa todo. Morena, Exacto. por ejemplo, que los elige por medio de tómbola. Híjole, a Cuauhtémoc Blanco lo eligieron por tómbola. No es cambiar de tajo el sistema democrático como lo conocemos hoy, es realmente apegarnos a las reglas del juego y que de manera interna, como decía Carlos, los partidos generen los mecanismos para que participen desde las bases. Ahí importa mucho el tema de las jóvenes. alianzas. No, espera, ahí importa mucho el tema de las alianzas, porque hablábamos del tema del Partido Verde y el Partido del Trabajo, que ahorita a lo mejor demostraron su verdadero interés de no cuidar un cambio real, sino de cuidar sus propios intereses. Cuando empiezan a hablar de bajar el tema del presupuesto a los partidos, el tema de los plurinominales, ver que sus cacicazgos de muchos años ya no van a tener el poder así de fácil, los hace ponerse en una posición donde a lo mejor ya no los acompañan. Pero esta reforma es una oportunidad única para hacer bien las cosas y no dudo que puede generar hasta un consenso histórico con a lo mejor partidos del otro lado del oficialismo. El Que, por consenso ejemplo, con partidos- podemos encontrar ese consenso en oportunidades para nuevos mecanismos para elegir esos plurinominales. Bueno, pero el en consenso reducir con costos. partidos que no dependen al 100% de los plurinominales, porque de eso provienen las resistencias que estamos teniendo ahora enseguida Claro. por parte del PRIAN, Yo- porque en no, realidad o el todos son Verde. Yo Yo llego plurinominales. El Verde a una también. conclusión muy clara sobre todo este tema. Creo que la oposición no está siendo responsable, no ha estado a la Ni altura tampoco el para oficialismo. debatir, para ¿Por qué discutir, no? porque ha empezado a desvirtuar precisamente el hecho de la modificación de los plurinominales y lo contrarresta con que no va a haber democracia. Cuando yo creo que si se hace de la manera correcta el planteamiento de cómo elegir a los plurinominales, tal vez sí reducirlos, Claro. no eliminar la figura, pero sí reducirla, eso nos ayudaría bastante a fortalecer la democracia participativa de las y los ciudadanos y del pueblo, que es Pero lo ese más es el importante. ideal, ese es el ideal y lo que Eso es todos lo ideal, esperamos. eso debería Ahora, ser el ideal. estamos viendo a Pero los tenemos partidos actuar como a han un- actuado últimamente y como lo tenemos que hace que la gente ya no confíe en ellos. A un PRI, nuevamente a un PAN, que salen con un letrero mediocre a acusar de ley Maduro. ¿Por qué no existe
una oposición responsable? ¿Por qué tenemos a un Alejandro Moreno todo el tiempo haciendo show? Lo que Morena busca es debilitar las instituciones, así lo han estado haciendo, a pesar Pero de que llevan hoy en diciendo día, eso desde hace 30 por años. ejemplo, ya tienen dentro de las instituciones a los que ellos mismos eligieron. Ahí está, por ejemplo, la presidenta del INE, que no... Ella no es afiliada a Morena. Pero está elegida por el oficialismo. Nadie Ella la fue eligió. impulsada, por Nadie supuesto. la eligió. Pero por eso impulsaron la mayoría de los esa diputados. oportunidad única a para través hacer de las un cosas bien. Pero a bueno, través de un sistema creo que ellos mismos necesitamos determinaron. una oposición más responsable, más inteligente No, y no más solo a la la, altura. no solo la denunciar, oposición, se sino tiene también que el denunciar. oficialismo, Y- porque tiene una oportunidad única de hacer una reforma histórica, quizás la más importante en el siglo XXI, para la historia política de México. Una reforma que va a cambiar la manera en la cual se eligen a los plurinominales y la cual puede rediseñar el INE para que sea realmente una transición hacia una democracia consolidada. Claro, Veníamos... estamos en un proceso importantísimo. Vamos a ver qué es lo que sucede después en estos próximos meses, donde se esté discutiendo y para que precisamente se fortalezca nuestra democracia participativa para el pueblo. Texcoco 2026, con un cartel de artistas populares confirmado para su tradicional palenque musical. SIDAs vinculados a al menos 16 asesinatos y narcomenudeo en Tultitlán y Coacalco. Y bueno, pues esas han sido de las noticias más relevantes del fin de semana en nuestro querido Estado de México. Sin embargo, pues todavía hay mucho de lo que hablar sobre el tema de la reforma electoral y una pregunta pues muy obligada, ¿no? De cómo es que nos imaginamos una democracia, una mejor democracia, no solo para el Estado de México, sino también para nuestro país, para nuestra república. Claro, si hoy nos encontramos en este momento histórico, porque es histórico, es porque ha habido una carencia de representación en el modelo participativo. La gente dice, a mí nada más me usan para votar, nada más me buscan para elecciones o ni siquiera conozco a mi diputado. Esta reforma es una oportunidad única para cambiar de un modelo de representación a uno más participativo, más deliberativo. Podemos imaginar mecanismos a nivel federal, por ejemplo, me encantaría que los plurinominales se eligieran como fuera en el Estado de México, que existe el modelo de la primera minoría, o que exista algún tema de un repechaje, algo que haga que los perfiles que hoy están a punto de ocupar un escaño, que sean electos por la población, que tengan ese acercamiento en territorio con la gente. Y también hablando del tema de costos, pues digo, yo aplaudo que el oficialismo busque el tema de reducir los costos, porque hoy se sabe que Morena es el partido más caro de América Latina. Recibe 2.400 millones de pesos al año, tan solo de la bolsa de 7.000 millones de pesos que hoy le cuestan los partidos a México. Y tan no somos autoritarios que estamos desde el poder impulsando reformas que incluso podrían quitar lo que podrían ser considerados privilegios. Además, decir que el oficialismo tiene una obligación histórica con esta reforma, además de que fue parte de lo que se planteó con el paquete del Plan C, que fue votado por la mayoría, por más de 35 millones de mexicanos. También hay que decir que la historia de Morena como partido movimiento viene de una larga lucha por la democracia en contra de fraudes electorales que vimos y que también estos fraudes dieron como Digo, tienen esa recibo a obligación, pero vemos lo que pasó en Jalapa, en Veracruz. Ahí también se cometieron fraudes orquestados por la gobernadora. Bueno, Y eso no justo- sabemos. Si Ajá. hay pruebas que las Exacto. presenten Claro. ante el Ante el Instituto Nacional Electoral. Pero a ver, me parece muy importante el tema, uno, de lo que comenta Arlene, ¿no? Claro, Morena, nuestro movimiento, viene precisamente de eso, de un movimiento. Se crea a través de, sí, el descontento y desgaste social y también de intentar impulsar una nueva forma de hacer y de ver la política. Pero creo que haríamos mal Porque al personificar esa reforma se en un pierde. partido, porque Sí, al no, final no, no. son varios legisladores de Pero a lo varios que voy- grupos políticos los que la están impulsando. A lo que O sea, precisamente voy es que se creó una nueva forma de hacer y ver la política en cuanto al tema territorial. Claro. Es un partido que nace a través del casa por casa, puerta por puerta, corazón por corazón, con este lema de la revolución de las conciencias, ¿no? Y pasando ya al tema de los costos, México es el país que tiene las elecciones más caras, no solo en América Latina, sino también gran parte del mundo. $19 nos cuesta a las y los mexicanos una elección por elector. Pues habrá por- que ver por cómo votante. se hacen más eficientes los recursos dentro de los institutos electorales, ¿no? A mí me encantaría ver
no creo que sea necesaria una reforma para que, por ejemplo, la presidenta del INE no tenga que traer una BMW blindada de casi 3 millones de pesos. Creo que eso es algo que el mismo oficialismo ha impulsado y, repito, si es un perfil que ellos mismos impulsaron cuando hubo la renovación del INE, no sé por qué no se puede seguir. O, por ejemplo, también ya que desmantelaron todo el Poder Judicial. ¿Estarías a favor y otra vez, de que podamos elegir a nuestros consejeros electorales por voto popular? ¿De qué sirvió si lo estamos viendo con los ministros de la yo Suprema Corte? inclusive Ya es paradójico inclusive decir, hay que hacerlo más blindadas. barato, pero hay que meter más cargos a votación. O sea, imagínate cuánto nos va a costar. Si ya es caro hacerlo nada más de diputados, presidentes municipales, diputados locales, senadores, presidencia de la República, agrégale ahora magistrados, agrégale ahora el INE. O sea, hablamos de reducir costos y lo estamos metiendo más elecciones, sobresaturando a la población, y ahí en lugar de buscar que la gente se involucre más, se estropea el proceso democrático. Ya la gente Pero ya se dio además cuenta de la con lo del reducción Poder de costos, Judicial, ya también se dieron busca cuenta. que sean mejor distribuidos para que realmente cumplan con sus actividades en periodos de comicios y las actividades ordinarias que tienen. En realidad no se busca, claro, para hacer campañas, para llevar a cabo la política necesitan financiamiento y no se está hablando de si es mucho o si es poco, aunque sí es, como dijo Carlos, una democracia muy cara, que por cierto es una herencia totalmente neoliberal, ¿no? Y por eso se ha vuelto también un coto en los pero negocios. Morena, ¿cuánto tiempo lleva en el poder y no han reducido ¿El PRI todavía? cuánto tiempo llevó en el Sí, poder? pero el PRI ya Más fue. de Ustedes 70 tuvieron la años. oportunidad desde 2018 No para puedes reducir los arreglar costos lo y que siguen pasa ganando en 2.400 70 millones de años, pesos. En 7 Pero ¿por años qué y la aún gente así que hay llega- voluntad justificas? política, Pero ¿por porque qué la esta a gente que 7 llega años... repite lo que se estaba haciendo? A ver, yo creo que también es importante comentarle, decirle a la gente que la democracia no es solo cada 3 años, Claro. no es solo cada votar. 6 Se ve en la años, cotidianidad. sino que es la democracia es algo que tenemos que hacer diario. Todos lo estamos haciendo es lo que aquí, tenemos que en estar, esta mesa. Exacto, esto es democracia, esto es pluralidad. Eso es la democracia y tenemos que hacerla no solo desde una posición de poder que puede ser desde el Congreso de un escaño, no, sino que desde nuestras comunidades, desde nuestras calles, desde el discutir en qué nos vamos a gastar el presupuesto participativo de los municipios. No, inclusive, impacta hay tanto en la otros vida Eso es tan cotidiana. importante y así es como también debemos aprender tanto a politizar a la Claro. gente y también Totalmente. a formar una democracia desde abajo. Hay otros mecanismos de democracia que permiten a la gente participar fuera de elecciones. Por ejemplo, presupuestos participativos. En el Estado de México no existen. Es una buena oportunidad para involucrar los presupuestos participativos. En el Estado de México ni siquiera hay una ley de participación ciudadana. Si yo quisiera meter una ley así con puras firmas como lo podemos hacer en la Cámara Federal, en la Cámara Local no existe ese mecanismo. No solamente hay que ver hacia lo federal, hay que ver también a lo local. Claro, esa ¿Qué es la tanto nos democracia. falta para El fortalecimiento transitar hacia Encaminar a una la democracia democracia real? que queremos. Exacto. Encaminarnos a una democracia que queremos, ¿no? Claro, porque el fortalecimiento de lo local, que es el primer contacto que tiene la comunidad con el acercamiento hacia las grandes decisiones, tiene que verse fortalecido desde, claro, pasar de una democracia representativa a una participativa, claro, desde el pluralismo, que fue algo que no habíamos vivido en nuestro país hasta 2018, y por 77. supuesto, en algo que está haciendo, por ejemplo, Morena, ¿no? El fortalecimiento de los comités seccionales, la representación desde las colonias y justo no soltar el territorio, no dejar de caminar las calles para recolectar, como se está haciendo en los foros, por cierto, con respecto a la reforma electoral, pues las demandas de la gente. Pero hablamos de fortalecer lo local y alguno de los puntos que digo, sabemos que el oficialismo trae es eliminar a los soples, que son los organismos públicos electorales locales, aquí tenemos el IEM, y eso ayuda mucho a la organización local de las elecciones. Eso ayudaría muchísimo a reducción de costos y a no sobrecargar un INE que hoy tiene demasiadas facultades. Pues en las demasiados pruebas los poderes soples han que tienen resultado que un reducirse. incremento en los costos y una desvarianza Claro, en porque los no tiene, conteos. porque no tiene Entonces, las atribuciones que son hoy el más INE le quita. instituciones, bien dicen Al que INE hay si quieres que algo no se descentralizarlo. resuelva, hagas una No, pero pequeña comisión. al final del día es importante, por ejemplo, recordar, a la semana pasada se tuvo la sesión en el IEM y el representante de Morena y el representante del PT están muy contentos con el IEM, incluso pidieron que no se tocaran los recursos ahora que se distribuyó los recursos a los partidos políticos. Entonces me parece muy curioso, por ejemplo, cómo es que sí podrán tener un discurso desde lo federal, pero aquí en lo local, como también pues, ya tienen un permeo y además entienden la situación, ya dicen no, que no se toquen los soples porque estamos muy contentos. Entonces yo creo que más bien esta reforma
sería muy bueno hacerla a tiempo. Esto se debe haber hecho el año pasado. Porque ya en 2018 se pudo haber hecho, pero... Sí, bueno, entonces lo hubieran hecho reforma en sus momentos de gobierno, Sí. ¿no? Hubo una participación ciudadana. Hubo una propuesta de justamente. reforma por Claro. parte del licenciado Andrés Manuel López Obrador que era la arcaica. oposición tumbó de cualquier forma, de cualquier manera, porque claramente no querían perder sus privilegios Claro. en cuanto a No, los no, temas esa plurinominales. reforma Y no pasó defendiendo porque un hito que planteaba, hoy planteaba una reforma ya completa atacan. línea de inclusive quitarle atribuciones que pasarían a como era el esquema del PRI hacia Secretaría de Gobierno, que ese era el México autoritario del cual estábamos escapando. Ya discutimos un poco sobre lo que esperamos, sobre la figura de la representación proporcional y, por supuesto, lo que esperamos del financiamiento de los partidos. Y pues seguiremos en esta discusión para seguir avanzando en respecto a qué tipo de democracia esperamos para nuestro país. Y pues seguiremos esta discusión en nuestras redes sociales.